Sean bienvenidos a Ruta ODS 2030, tu programa sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hoy conversaremos de la ODS 13, hoy llamada Acción por el Clima, y para esto tenemos un interesante entrevistado. Él es don Javier Fernández Zapata, docente de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, de la Facultad de Ciencias, sede San Andrés. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Quiero agradecerle esta instancia, ¿cierto?, de poder conversar sobre esta ODS 13, que es Acción por el Clima, en conformidad al Día Mundial, ¿cierto?, de la preservación de la capa de ozono, que se celebra el 16 de septiembre. Entonces, primero ponernos en contexto un poquito, ¿verdad?, de la situación actual, y antes que eso, primero, ¿qué es la capa de ozono? ¿Y por qué se produce ese debilitamiento? Bueno, la capa de ozono se produce eh, por reacciones químicas del oxígeno. Nuestra atmósfera tiene oxígeno, la atmósfera inicial no tenía oxígeno, y la capa de ozono es una zona en la atmósfera superior conocida como la estratosfera, donde tenemos una concentración más alta de este gas que está formado por tres átomos de oxígeno, a diferencia del oxígeno que respiramos, que son dos átomos de oxígeno, son tres átomos de oxígeno, y tienen la particularidad de que son capaces de absorber la radiación ultravioleta, conocido como UV, que es dañina para nosotros, Mm. Claro, de ahí la importancia, ¿cierto?, de esta preservación, de ¿cierto? cuidarlo. Claro. ¿Y a qué se ha debido a este debilitamiento? Este debilitamiento se produce por la utilización de algunos compuestos llamados los CFC, los clorofluorocarbonos, ¿Ya? ¿ya? Que son compuestos que tienen cloro. Y al tener cloro, ellos suben Ujú. hacia la estratosfera, se descomponen y un átomo de cloro que se genera ahí es capaz de eliminar 1 millón o decenas de millones de moléculas de ozono. Se produce una verdadera reacción en cadena. Ese es el problema de estos compuestos. Desintegra de alguna manera esa partícula de tres átomos. De tres átomos, Ya, exactamente. ya. Eh, pero aparte de eso, aparte de estar ubicado el ozono en la estratosfera, que aproximadamente, sobre todo la mayor densidad, es entre los 30 y 50 kilómetros de altitud, Ujú. ¿cierto? Hay ciertos fenómenos que ocurren especialmente en los polos, en los Ya. polos, A ver, cuéntenos un poquito especial, sobre aquello. especialmente en el polo sur. Ya. Para resumirlo de cierta manera, todos estos compuestos clorados o estos compuestos Ujú. que destruyen el ozono se evaporan donde hace mayor calor, Ya. que es en los trópicos, y donde se deposita, donde hace más frío, que Ah, es ya, en los polos, y se van ya. acumulando ahí. Ahora, existe una particularidad o algo bien singular del polo sur, Ujú. que el polo sur es mucho más frío que el polo norte, porque tiene un continente. A Claro. diferencia del polo norte, que el casco solar está cubierto por agua, en el polo sur está cubierto por un continente, y eso hace de que sea mucho más frío y que durante la noche polar, ¿cierto? Porque en el polo sur llega la noche en marzo, ¿cierto? Donde el sol se oculta y Claro. estamos todo el otoño y todo el invierno, ¿cierto? Sin luz solar, ¿cierto? En el polo sur, y se acumulan durante todo este tiempo. Ahora, en el polo sur hay temperaturas tan bajas que ocurren reacciones químicas bien particulares, ¿ya? Donde que hace que se acumulen durante esta noche polar especies que producen cloro, cloro atómico, Ah, en cloro atómico. Pero sucede que esto no ocurre en ausencia de luz. ya. Entonces, ¿qué sucede? Llega la primavera, ¿cierto? Llega el 21, el 22 de septiembre, que es cuando llega la primavera, Ujú. llega el sol al polo sur
y todos estos compuestos se liberan repentinamente. Estos compuestos que se han ido acumulando durante todo el otoño, durante todo el invierno. ya, Y por eso se produce este agujero de ozono, que aparte de estar ubicado a cierta altura, está ubicado geográficamente un poco en el polo norte, pero sobre todo en el polo sur. claro. En el Bueno, polo sur. ahí he sabido, ¿cierto? La comunidad científica desde hace muchos años ha venido, ¿cierto? Eh, de alguna manera difundiendo y haciendo esta acción desde el protocolo de Montreal, que fue ya hace bastante tiempo, hace Ujú. décadas ya sobre esto, para justamente poder preservar esta capa que es la capa de ozono, ¿cierto? Que conocidamente hubo un gran deterioro años anteriores y todavía queda un poco, ¿cierto? ¿Y cuál es la situación actual en definitiva de esta capa Bueno, de ozono? en ese protocolo se suprimieron estos clorofluorocarbonos, Ujú, ¿ya? A pesar de que hay otras fuentes de cloro, pero se suprimieron estos y se reemplazaron por otros compuestos que son menos dañinos para la capa de ozono. mm, Y lo peor de este agujero de ozono, que ocurre sobre todo cuando llega la primavera en el hemisferio sur, sí, ocurrió a fines de los años 90, a fines del siglo XX, principios del 2000. ya, Y ya a partir del año 2000, 2010 se ve una franca recuperación de la capa de ozono. Si bien sigue habiendo una disminución de la cantidad de ozono en el polo sur en ese momento, no es tan marcado como era antes. O sea, ya, está en recuperación, están surtiendo efectos estas medidas, la eliminación del uso de los clorofluorocarbonos. claro. Bueno, es sabido, ¿cierto? Por las personas eh, que la industria de la refrigeración, ¿cierto? Eliminó de alguna manera, ¿cierto? Estos compuestos químicos que se liberaban al abrir los refrigeradores, ¿verdad? Claro, eran refrigerantes y eran también compuestos que ayudaban a producir microgotas, por ejemplo, Mm, para producir spray, para echar ya, desodorante ya, o cualquier aerosol que uno quisiera usar en la casa, tenían estos compuestos para que ayudaban a la producción de gotitas pequeñas. Estos fueron eliminados y fueron reemplazados por otros compuestos que si bien son menos dañinos, de hecho se ha demostrado, pero también hay una fecha de expiración, es decir, estos compuestos igual se tienen que dejar de utilizar en un futuro próximo también. seguramente. Bueno, aquí Mm. la apuesta, ¿cierto? De esto y del programa Ruta ODS 2030 es hacer mención de los ODS, en este caso, o los DS13, Acción por el Clima, en conformidad a que se logró digamos, en un pacto, en un protocolo que es el de Montreal, poder disminuir y de alguna manera preservar esta capa de ozono que es muy importante para la humanidad. En definitiva, se pone aquí Ujú. en acierto el tema de la colaboración, ¿cierto? Y el multilateralismo, digamos, de todas las empresas, de la acción ciudadana, de los gobiernos, también en poder preocuparse y ocuparse, en definitiva, de esta problemática, que como bien dice Ujú. usted, aún está presente, pero va disminuyendo gradualmente y se espera, me imagino, cumplir con algún objetivo, alguna meta respecto a alguna fecha más exacta. Hay cierta proyección que estaba revisando acá y en cierta proyección se prevé que para ser pasado el año 2040 ya se Ya. puedan tener niveles de ozono normales, Mm, eh, como era previo a la época de los años 80, 90. ya. Ya. Pero Digamos, de... se está recuperando, pero no hemos llegado a los niveles Claro, que correcto. nosotros queremos todavía. Eso, pero ahí está la acción que, digamos, nosotros como terrícolas, ¿cierto? Debemos enfrentar esta situación y poder hacer algo al respecto. En ese sentido, ¿qué acciones podemos nosotros como humanos, ¿cierto? Escatimar como para poder evitar ese debilitamiento. Eh, Evitar la, la, la utilización de aerosoles tipo spray, Ya, porque si perfecto. bien los CFC se dejaron de utilizar, se están utilizando otros compuestos
que son menos dañinos que estos famosos compuestos CFC, Ujú. pero no se sabe todavía cuál es el impacto que tiene real en la capa de ozono. Ya. Es menor, pero no es nulo, ¿ya? Entonces, eh, en lo personal, yo no utilizo desodorante Sprite, trato de utilizar su desodorante en barra. Perfecto. Eh, em, eh, y procurar también trabajar cuando uno ocupa un refrigerador, con refrigeradores que sean eficientes, que utilicen menos Mm, cantidad de estos compuestos que ayudan a la refrigeración, también es una buena medida. mm. Sí, absolutamente. Pero, claro, pero yo creo que el ozono se pudo controlar bien, o se está controlando bien, porque todavía no cantemos victoria, Claro. tenemos que todavía seguir perseverando, Ujú. porque fue una decisión que pudo ser tomada desde arriba. De alguna manera se pudo controlar a quienes producían estos compuestos y eso es Exacto, fácil de controlar. exacto. Sí, bueno, ahí donde está ¿cierto? El hincapié en promover que las empresas, ¿cierto? Tienen este anhelo de poder hacer sostenible nuestro planeta. Los gobiernos seguramente también promovieron muchas campañas, pero la acción, en definitiva, es la de nosotros, los ciudadanos, Por que supuesto. debemos apostar, ¿cierto? Por las tecnologías modernas que vayan en la línea de cuidar el medio ambiente y en este caso de preservar esta capa de ozono. Ujú, por supuesto, por supuesto. Así es. Y bueno, y aparte de eso, aparte de lo que nosotros podemos hacer para evitarla, Ujú. o para evitar de que siga aumentando, también nosotros que tenemos que estar muy conscientes de que aún no hemos recuperado la cantidad de ozono que requerimos. Estamos en recuperación, Ya. pero Ya. todavía no. Entonces tenemos que protegernos del sol, sobre todo ahora en octubre, en noviembre. Justamente por eso el día de la capa de ozono ahora en septiembre, porque Mm. justo ahora empieza la, Ah, ya, la, toda razón. la declinación de la cantidad de ozono Mm, en el hemisferio sur. mm. Entonces tenemos que estar conscientes que sobre todo estos meses, bueno, uno siempre tiene que preocuparse de protegerse del sol, de echarse Claro. bloqueador, incluso los que somos más morenitos también tenemos que hacerlo, ¿ya? Pero sobre todo los meses de octubre y noviembre, que es cuando llega el sol o impacta más directamente o con más fuerza en el hemisferio sur, Mm, que es donde ocurre la mayor disminución de la cantidad de ozono. absolutamente. Sí, bueno, y ahí, como bien dice usted, no olvidarnos que esto no está resuelto, no hemos Ujú. logrado, ¿cierto?, el objetivo concreto de poder normalizar este grosor, digamos, de esta capa de ozono, eh, como naturalmente tiene que ser. Entonces, ahí está el llamado, ¿cierto?, a todos a que podamos ejecutar acciones en pro de nuestro planeta y ante eso eliminar, por ejemplo, el uso de los sprays, como usted mencionaba, elegir tecnologías más modernas de refrigeración, que seguramente no van a tener estos clorofluorocarbonos. Entonces, de esa manera, nosotros también, aparte de cuidar nuestra piel y nuestra salud propia, estamos cuidando nuestro planeta. Exactamente. Yo creo que todas estas acciones, si bien pueden ser orientadas o guiadas desde los poderes políticos y económicos, no tienen mucha significación si no es hecho con el granito de arena de cada uno de nosotros. Eso Absolutamente. es muy importante. Esto para ozono, para cambio Mm, climático, todos los fenómenos ambientales, microplásticos. claro, eh, así es. hay un montón de problemas ambientales que Sí, tenemos que prevenir y remediar, pero todo esto viene justamente de la suma de las pequeñas acciones que nosotros hacemos. exactamente. Bueno, don Javier, en honor al tiempo, ha sido un gusto conversar con usted, poner en antecedente Muchas esta problemática que aún está presente en nuestro planeta. No nos desentendamos de esto a pesar de que se ha ido solucionando, mejorando, pero todavía tenemos que apostar y estar conscientes de que esto todavía debemos mejorar. Nuevamente exactamente. agradecerle y bueno, quedar también ahí expectantes a otra nueva posibilidad de entrevista, ¿cierto? Para poder conversar de algún otro tema. Pues muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a usted. Hasta pronto. Hasta pronto. 35 years ago, one of the most successful environmental agreements was adopted, the Montreal Protocol.
Scientists had discovered chlorofluorocarbons, or CFCs, everyday gases used in fridges, air conditioners, insulating foams, and spray cans, were creating a hole in our ozone layer. If CFCs were to continue to be emitted into the atmosphere unchecked, the ozone layer would have been destroyed, and that would have been catastrophic for life on Earth. You see, the ozone layer is a shield that protects us, the crops, and all nature around us, even building materials, from the harmful and damaging effects of the sun's UV radiation. Scientific evidence painted a grim future for mankind if this shield were to disappear. Increased cases of skin cancer, irreparable damage to nature, to life on land and underwater, including plants and animals for our food. Luckily, world leaders came together and collaborated to find a solution. The Montreal Protocol was adopted to ban these harmful ozone-depleting substances, and 35 years on, the ozone layer is slowly recovering. But did you know? Ozone-depleting substances are also greenhouse gases. By banning these harmful substances, the Montreal Protocol also helped reduce the impact of global warming. Protecting our trees and plants from excessive UV radiation exposure for the past 35 years also helped safeguard the Earth's carbon sink and reduced the amount of carbon dioxide released in our atmosphere, slowing down global warming up to 1 degree Celsius. But the ozone story isn't over yet. We need to continue protecting the ozone layer and the environment. Countries that ratify the protocol's Kigali Amendment commit to phasing down potent climate-warming hydrofluorocarbons, or HFCs, that is estimated to avoid up to 0.4 degrees Celsius of global warming by the end of the century. The Kigali Amendment also encourages countries to adopt more ozone and environmentally friendly sustainable cooling technologies. A big win for mankind and nature. On this 35th World Ozone Day, we celebrate the contribution the Montreal Protocol has made in protecting life on Earth, now and into the future.